La confianza de los Jedi en Anakin es un tema del que siempre estamos hablando. Muchos fans argumentan que por envidia y celos, el Consejo Jedi no confiaba en Anakin, y que si lo hubiesen hecho, las cosas serían diferentes. Pero hoy, vamos a ver si esto es cierto, no solo desde el punto de vista de Anakin, pero también de algunos de los maestros principales del Consejo, durante un momento clave: el surgimiento del Imperio Galáctico y el final de la Orden Jedi. Una de las cosas que siempre he deseado es una versión extendida de La venganza de los Sith. Un dato interesante es que hay más de 10 horas de grabaciones bajo llave que no llegaron al corte final, pero tenemos buena parte de ese contenido en la novelización, que salió en el mismo año que la película. En esta, se explica con mucho más detalle cada una de las escenas. Básicamente, es como una versión extendida con audio descriptivo. Y aunque Disney la haya descanonizado, hay que tener en cuenta que George Lucas estuvo muy involucrado en la edición. Y en la continuidad de Star Wars, puedo decir con seguridad que la novela no ha tenido grandes contradicciones. Así que sí se puede tomar mucho de lo que tenemos aquí para entender mejor el conflicto entre los maestros Jedi y Anakin. Hay una escena en específico por donde me gustaría empezar. Ocurre antes de la famosa reunión de Anakin con el Consejo Jedi en donde le niegan el rango de maestro. Es una de tantas escenas eliminadas para mejorar el ritmo en la película. En ella, está el Consejo discutiendo sobre la solicitud de Palpatine para que Anakin sea su representante dentro del Consejo. El tema principal que discuten los maestros es si confiar en Anakin o no, ya que está claro que solo aceptarán la solicitud del Canciller Supremo para que el joven Skywalker sea el espía de los Jedi, porque sospechan que el misterioso Darth Sidious está controlando a Palpatine. Obi-Wan, con su tono paciente y elegante, característico del personaje, dice que siempre se puede confiar en que Anakin hará lo que le parezca correcto, pero que no pueden hacer que simplemente obedezca. En la sala, se puede sentir en el aire cómo las diferencias entre las opiniones de los maestros chocan con los cruces de miradas, pero esto no fue siempre así. Hubo una época en la que el Consejo contemplaba el flujo de la fuerza hasta que tenían un consenso unánime, pero debido a la guerra y al deterioro de sus habilidades durante este tiempo de crisis, esta tradición había quedado solo en los cuentos de los archivos de la biblioteca y en las historias contadas por los maestros con más canas, ya que desde la aparición de los Sith se sentía como una neblina ocultaba la verdad, y mientras la guerra avanzaba y la pérdida de millones de vidas se multiplicaba, la niebla se hacía más densa. Debido a la bulla en el salón, el maestro Yoda debe elevar la voz para decir: una oportunidad involuntaria, el canciller nos ha dado. Entonces deberíamos usar a alguien más, refutó el maestro Kenobi, pensando en cómo nadie conoce a Anakin como él. Él estaba seguro de que el gran héroe de la República era ferozmente leal a sus amigos. No tiene un gramo de decepción en él. Anakin porta sus emociones como un estandarte de la Holonet. Ese es uno de los argumentos que algunos de ustedes han usado en su contra para elevarlo al rango de maestro. ¿Cómo pueden pedirle que le mienta a un amigo y que le espíe? En la película, era obvio para Obi-Wan que todo esto era una mala idea, pero saber que el Consejo sí había tenido conversaciones sobre ascender a Anakin al rango de maestro es importante de saber. ¿Por qué quiere decir que los Jedi no se tomaban eso a la ligera? Pero entonces, ¿por qué sí toman a la ligera las advertencias de Kenobi? Y por otro lado, es reconfortante saber gracias a la novela que por lo menos Kenobi intentó defender a Anakin, mientras que en la película, aunque inquieto, parece que solo está del lado del Consejo. El siguiente en hablar es el maestro Agen Kolar, y dice que por eso deberían pedirle a un amigo del mismo Anakin que sea quien le dé la orden de ser el espía, queriendo decir que Obi-Wan, el maestro más cercano a él, debería ser quien se lo pida. Una idea malísima si me lo preguntan. Anakin y el canciller también son grandes amigos, ya que Palpatine ha consentido al joven Skywalker desde que se unió a la orden, ya que él mismo sabía que los Jedi murmuraban que el chico era el elegido. Aunque los Jedi no saben sus verdaderas razones, no es secreto para nadie que el canciller es un gran amigo y mentor de Skywalker. No se le puede poner a decidir entre Palpatine y yo, siguió intentando el maestro Kenobi. ¿Tienes miedo de perder?, interrumpe el maestro Plo Koon desde su holo presencia. Comentario que parece una burla poco simpática y no un argumento. Parece que en estas reuniones no tienen miedo de demostrar uno su cinismo y el otro su sarcasmo. Y estamos hablando de maestros. Obi-Wan de nuevo intenta que los maestros entiendan que pedirle a Anakin que use esa amistad con el canciller como un arma para los fines del Consejo es una mala idea, especialmente si Palpatine es inocente,
Pero esta conversación solo sigue dando vueltas. El consejo no va a cambiar de opinión, porque también es cierto que no hay nadie más que ya sea cercano al canciller que pueda hacer de espía y que no sea obvio. Anakin sería la opción menos obvia, y espiar al canciller, aunque sea ilegal, es necesario para la supervivencia de los Jedi, ya que las cosas han estado tensas entre el canciller y el consejo. Palpatine estaba a punto de pasar una ley para tomar el control de los Jedi, para que la orden tuviera que responderle a la República, pero como él tenía poderes especiales de canciller supremo, él ya tomaba todas las decisiones. Él era la República. El maestro Windu se une a la conversación y le responde a Obi-Wan que justamente eso es el mejor argumento en favor de este plan. Les he dicho a todos que he visto la energía entre Skywalker y el Canciller Supremo, cualquier esfuerzo por distanciar al joven de su influencia vale la pena. Él había sentido el lado oscuro rodeando al canciller, al igual que el maestro Yoda. Sin embargo, creían que Darth Sidious, el señor oscuro del que ya han escuchado bastante durante los años de la guerra, estaba controlando al canciller de alguna manera y que tal vez ni el mismo canciller sabía al respecto. Pero ya se estaba haciendo obvio y no había que usar la fuerza, sino el instinto, para darse cuenta de que algo olía mal, ya que el supremo canciller seguía incrementando sus poderes en el Senado y seguía tomando decisiones drásticas para acabar con la guerra. Pero obviamente, la ley de controlar a los Jedi era la gota que rebasó el vaso. Ellos no iban a dejar que eso sucediera, incluso si hubiesen activado la ley, se hubiesen rebelado, y ese era uno de los planes de Palpatine durante el atardecer de la República y de la Orden de los Jedi, ya que al obligar a los Jedi a rebelarse en contra de él, tendría el camino libre para cazarlos a todos en nombre de su nuevo imperio. Al ver que el consejo no cambiaría de opinión, Obi-Wan respondió que haría lo que el consejo le mandase a hacer. Dudas de eso, nadie tiene, agrega Yoda, pero si se hace, decidir la mejor manera de usarlo debemos. Ki-Adi-Mundi, desde su holopresencia, menciona que tiene reservaciones sobre este asunto, pero también dice que los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas si hay esperanzas de tener éxito. Hemos visto que el joven Skywalker tiene el poder de derrotar a un Lord Sith. Si de verdad es el elegido, debe estar en una posición en contra de los Sith en la que pueda completar su destino. Por fin un maestro habla de manera positiva sobre Anakin, pero los maestros no estaban seguros de la profecía, y con el lado oscuro nublando su capacidad de ver el futuro, nada se podía dar por sentado. Por eso, el maestro Agen, que volvió a hablar, estuvo de acuerdo con Ki-Adi-Mundi, aunque la profecía no fuese cierta. Les recordó al consejo que Anakin es uno de los pocos Jedi con mejor posibilidad de sobrevivir el encuentro con un Sith. Ahora, solo faltaba un plan para usar a Skywalker. Los maestros continuaron la reunión y decidieron la mejor manera para obligar al misterioso Darth Sidious a salir de su escondite. Para eso, Yoda iría a ayudar a los Wookiees en Kashyyyk, y Obi-Wan iría a enfrentar al general Grievous cuando tuviera noticias de su ubicación. Sumado a eso, gran parte del consejo ya estaba en otros sistemas enfrentando a los remanentes de los separatistas, por lo que quedarían pocos maestros en el templo, dando una oportunidad a Darth Sidious de aparecer en alguno de estos tres frentes de batalla. Kashyyyk era un sistema muy importante y estratégico que no podían perder. El general Grievous estaba a cargo del ejército de drones y con la muerte del conde Dooku no quedaban líderes estratégicos importantes. Así que, si el misterioso Sidious quería continuar la guerra debía proteger estos frentes o atacar directamente el templo Jedi. Tal vez a Anakin que estaría al lado del canciller o al maestro Windu que quedaría responsable del templo. Lo que no tenían en cuenta es que todo su plan beneficia totalmente a Darth Sidious, y que ellos mismos se estaban poniendo en una posición de jaque mate. Mientras se hacía esta reunión cerrada, Anakin estaba afuera de la sala, con expectativas de que le otorgaran el rango de maestro y que además sería el Jedi más joven de la historia en estar en el consejo, quitándole ese récord al maestro Windu. Recordaba todos sus logros y aventuras, pero que era más importante que la más reciente, haber rescatado al canciller y vencer al conde Dooku él solo. Delirando en su grandeza, pensaba que él solo ganó la batalla de Coruscant, pero obviamente hay que darle crédito a los otros Jedi y a los clones, pero Anakin no pensaba lo mismo, como era de costumbre. Por un momento había olvidado la verdadera razón por la que hacía esto, y ese pensamiento lo regresó a la realidad. Recordó que lo que él quería no era estar en el consejo, sino solo el rango de maestro.
ya que estaba buscando el conocimiento para salvar a Padmé de sus visiones sobre el futuro. Recientemente había empezado a tener visiones de la muerte de su esposa Padmé, y sus emociones eran cada vez más difíciles de controlar, ya que sus visiones nunca se habían equivocado. Con esa certeza, debía encontrar una manera de detener la muerte de Padmé. Antes, buscó ayuda en la sabiduría del maestro Yoda, pero la respuesta, prepárate para dejar ir todo aquello que temes perder, fue una realización de que ningún Jedi entendería lo que pasa por su mente, y a pesar de toda la sabiduría del Maestro Verde, Anakin pensó que a Yoda nunca le ha importado nadie realmente y nunca conoció lo que es estar enamorado, por eso nunca podrá entender que dejar ir a Padmé no es una opción. Si ningún Jedi lo puede ayudar, tal vez podría encontrar respuestas en los diarios de los grandes maestros Jedi, holocrones que no había podido estudiar porque estaban en una sección que había sido restringida hace 70 años, accesible solo para aquellos con el rango de maestro. En 25.000 años de historia de la Orden, algún maestro debió descubrir alguna manera de prevenir que las visiones del futuro sucedan o tal vez una forma de salvar una vida a través de la fuerza. Pero, al entrar a la reunión del consejo, debía esconder este objetivo. Anakin nunca olvidó la primera vez que estuvo frente a frente con el consejo, y como todos pudieron leerle la mente, al entrar a la cámara del consejo, lo reciben con la afirmación de que han decidido complacer la solicitud del canciller y que ha sido aceptado dentro del consejo. Una energía recorrió su cuerpo, y decidió que iría directo a la biblioteca a ver los archivos restringidos. Al terminar la reunión, sintió un gran alivio y agradecimiento, tanto por el consejo por reconocer sus logros, como con el canciller, ya que sin él, no hubiese tenido esta oportunidad. Sin embargo, su felicidad fue interrumpida cuando el maestro Yoda dijo: preocupante, este movimiento del canciller Palpatine, en muchos niveles es. Entiendo, responde Anakin. No creo que entiendas, dice Mace Windu, que siempre parece que cuando habla es para abofetear a Anakin, y continúa aclarando que Anakin puede estar en las reuniones del consejo, pero no le será dado el rango ni los privilegios de maestro Jedi. Anakin sintió una gran ira y decepción, pero debía ocultar sus sentimientos por Padmé, y para no ser descubierto, intentó concentrarse solamente en su orgullo por no ser ascendido, y como era inaceptable, ya que a él le sobraban los logros para ser maestro. Pero solo hacía esto porque sabía que los maestros podrían leer su mente y descubrir a Padmé. Concentró una ira explosiva hacia el maestro Windu, que estuvo a punto de hacer sangrar sus ojos, y oculto en su mente, pensó en que nadie lo detendría para encontrar la manera de salvar a su amor, nadie podría hacer que la vea morir. Pero la suave voz de Obi-Wan, diciendo, por favor, mientras señala el asiento vacío a su lado, le recordó a Anakin que a pesar de todo, él era un Jedi, y que debería estar avergonzado de esas emociones erráticas, y se sentó, humillado. Para él lo único que importaba y la razón por la que hacía esto era para salvar a Padmé. A él no le importaban los miembros del consejo, excepto por Obi-Wan. Luego de la reunión, Obi-Wan se le acerca para encomendar la misión de espiar a Palpatine, pero antes de poder decirle nada, Anakin empezó casi a gritar con una actitud errática, sin poder controlar la ira por no ser ascendido y el miedo de perder a Padmé, pero todo lo que podía hacer era culpar a todos los maestros por no confiar en él, sentimientos que también usaba para seguir ocultando su verdadero motivo por el cual quería ser maestro. Algo que es muy triste, porque si él no hubiese usado esa ira para ocultar sus verdaderas razones, y si el consejo hubiese descubierto lo de Padmé, tal vez la historia sería diferente. Su lucha emocional solo alimentaba más razón a la desconfianza, o más bien, dicho de otro modo, alimentaba la certeza de que el joven caballero Jedi, a pesar de todos sus éxitos en las batallas y de todo su poder, no estaba preparado para el rango, ya que no podía controlar sus emociones. Obi-Wan le aclara esto, le dice que todos sus pensamientos son de orgullo y celos, obviamente es lo único que lee porque Anakin usa eso para ocultar a Padmé de sus pensamientos. Kenobi sigue diciendo que debería estar enfocado en el gran conflicto que afecta a la galaxia, pero en vez de eso, solo está pensando en él mismo. ¿Cómo esperas ser un maestro Jedi si no te has dominado a ti mismo?, le pregunta. Anakin no quiere seguir hablando del tema, y Obi-Wan pasa a explicar que solo fue aceptado para espiar al canciller Palpatine, y no por su mérito, cosa que no le gustó para nada a Anakin, y es uno de los momentos principales de su caída. Obi-Wan sutilmente guiña que el consejo confía en él para esta misión de extrema importancia, y Obi-Wan sabía que era una mala idea, pero uno de sus fallos, para mí, fue no hacer más énfasis en lo que varios maestros del consejo dijeron, que a pesar de no controlar bien sus sentimientos, aún pensaban que si alguien podía enfrentar a Darth Sidious,
era él, y que incluso era una opción de que estuviera en una posición para cumplir la profecía. No lo hicieron maestro, por varias razones, pero tal vez si usaba esta misión para demostrar que era leal a los Jedi y no al canciller, seguramente sería nombrado maestro, pero nada de eso sucedió, y los planes se pusieron en marcha. Anakin se quedó solo y al lado del supremo canciller Palpatine. Con el fin de la guerra cerca, Darth Sidious hizo su movida, algo que nadie esperaba, pero para él, era una movida que tenía años planeando, años acercándose y manipulando a Anakin, hasta que llegó el momento de revelar su identidad, y así lo hizo. Cosa que al principio, Anakin no lo podía creer, y de hecho, su primera decisión fue cumplir con su deber como Jedi, pero en su mente había una condición, ya que necesitaba la opción de tener a Palpatine con vida, solo en caso de no conseguir la respuesta en otro lugar. Por eso, Anakin quiso acompañar a Mace Windu y a los otros 3 maestros que estaban con él a arrestar al canciller. Y otra de tantas cosas que no vimos en la película, es cómo le suplicó a Mace Windu que fuese solo un arresto. Y aunque desesperado por Padme, también estaba roto por haber descubierto que la verdadera naturaleza de quien pensó que era su amigo. Al sentir una confusión y ver por sí mismo el conflicto en Anakin, Mace Windu pensó que lo mejor era no dejarlo ir a arrestar a Palpatine. En su mente, Mace entendía que estaba decidiendo ir a enfrentar al Señor Oscuro sin el elegido, pero decidió continuar porque sentía que este elegido estaba siendo consumido por emociones que realmente no entendía. Por eso, no tenía otra opción, no había otra manera. Anakin debería esperar en la sala del consejo. Durante el viaje al edificio del canciller, los otros maestros discuten el por qué no está Skywalker junto a ellos. Si se supone que él es el elegido, debería ser el quien destruya a los Sith. Pero Mace termina la discusión diciendo que Skywalker ya hizo su trabajo de entregar al Sith al consejo, y encerrarlo es ahora el trabajo de los maestros. Obviamente sería otra manera de interpretar dicha profecía. La batalla entre los maestros y Palpatine es corta, ya que el Sith da cuerda suelta a todo su poder y derrota a todos menos a Mace Windu, quien por su maestría del Vapad, puede aguantar la batalla. Sin embargo, sus ojos solo ven una sombra borrosa, es como si no está luchando contra un humano u otro Jedi. Nadie a quien haya enfrentado se había movido tan rápido y era tan preciso. Windu logra desarmar a Palpatine y se da cuenta de que Anakin está en la sala, ya tenía tiempo viendo la increíble batalla entre rojo y morado. Está bajo arresto, mi señor, anuncia el maestro Jedi. El Sith le pide ayuda a Anakin, que está boquiabierto por lo que ha presenciado, y en ese momento Windu se da cuenta de las verdaderas intenciones de Palpatine. El Sith confía en Skywalker, cree que el elegido va a traicionar a los Jedi. En su mente, Windu cree que no hay manera de que eso suceda, mientras que una tormenta de rayos se canaliza violentamente hacia él, pero gracias al Vapad, logra reflejarla hacia Palpatine, deformando al Señor Oscuro, que a pesar de su sufrimiento sigue canalizando todo su odio en forma de electricidad hacia el maestro Jedi, pero solo lo deforma más. Mace le pide a Anakin que termine con el Sith, y esta es la última oportunidad de Anakin para elegir el camino correcto. Mace Windu, que siempre había sido tan duro con él, está enfrentando a la gran oscuridad responsable de la guerra, y aún así, Anakin no se atreve a levantar una mano en contra del canciller, solo puede pensar en Padme. Una vez más, el maestro le pide que destruya al Sith, esta vez diciendo con sus propias palabras y que Anakin es el elegido, y tal vez por primera vez, aceptando por completo tal verdad. Ya sea porque ya no le quedaban fuerzas para reflejar los rayos de Palpatine, o porque tal vez, finalmente se dio cuenta de que la voluntad de la fuerza había puesto a Anakin en ese momento y en ese lugar, decide confiar en que Anakin hará lo correcto. Pero Anakin, dudando, intentó razonar con Mace para no destruir a Palpatine, quien había quedado sin fuerzas para continuar emitiendo la tormenta en contra del maestro. Aprovechando el momento, Windu levanta su color morado para acabar a la gran maldad, pero ya es demasiado tarde. No importa que Mace Windu por fin confía en Anakin o que lo llama el elegido. En el momento en el que ataca al canciller, Anakin no solo traiciona al maestro, sino a todos los demás Jedi que alguna vez confiaron en él o lo llamaron el elegido. Así que tal vez, la desconfianza de algunos maestros en ciertos momentos, no era equívoca. Gracias por ver el video hasta el final. Por favor, suscríbete, y que la fuerza siempre te acompañe.